Buen día chicos, les saluda el profesor Edgar Aparicio del área de Historia del Perú. En nombre de la institución educativa Cristiano El Buen Pastor, chicos, eh, vengo desarrollando las clases jóvenes, en este caso para trabajar lo que es el tema de intermedio temprano, ¿no? Recordarán ustedes, la semana pasada hemos trabajado ya lo que es la cultura chavín. También hemos trabajado lo que es la cultura paracas, etcétera, ¿no? Y hemos visto ahí sus manifestaciones culturales, su agricultura, su economía, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, jóvenes, vamos a trabajar los periodos de los desarrollos regionales, ¿ya? Entonces, en ese contexto, chicos, un poquito más o menos hablando desde 100 antes de nuestra era a 600 después de nuestra era, ¿no? Después de la decadencia del Estado teocrático de Chavín y el fin de su hegemonía cultural en el área andina, los ayllus se liberaron y los curacas regionales, por favor, disculpen, lograron acaudillar a sus parientes hacia formas autónomas de trabajo y de nuevos estilos de vida, ¿no? Surgieron, ¿no? Entonces surgieron ahí, chicos, diferentes culturas regionales y con ello se organizaron nuevos tipos de estado de características ya no panandinas, porque panandinas era, pues, ¿no? Por ejemplo, Chavín era una cultura panandina, ¿no? O panperuana, que llegó a dominar costa, sierra y selva, ¿no? Expandirse, ¿no? Sino, dice, sino culturas regionales y teocráticas militaristas, cuyo nexo con el pasado eran las culturas puente, es decir, Paracas, Virú, Vicús, etcétera, ¿no? Entonces, el periodo histórico, chicos, que abarca aproximadamente desde el siglo II antes de nuestra era hasta el siglo VI después de nuestra era, ¿no? Es denominado lo que es el primer desarrollo, ¿no? En otras palabras, esplendor regional, ¿no? El esplendor regional, donde destacaron reinos como Nazca, Moche, la cultura Lima, la cultura Hualpa, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, ve, en este punto, chicos, vamos a ver las características, ¿no? Las características. En intermedio temprano, chicos, las culturas se caracterizaron en qué? En desarrollar un extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas. Las sociedades cada vez más complejas requerían mayor organización, ¿no? De las fuerzas productivas, ¿no? Otro punto era la consolidación del Estado teocrático expansionista. Un Estado teocrático que necesitaba cada vez organizarse mejor porque las sociedades eran también cada vez mucho más complejas, ¿no? Y requerían mayor organización en el campo militar y por ende expandirse para seguir dominando más espacios para la producción principalmente, ¿no? Otro punto, lo que es la división social del trabajo. Siguió la división social del trabajo, ¿no? El varón es a la agricultura, lo que es, y las mujeres obviamente a los quehaceres, ¿no? Domésticos, ¿no? Se dio también un gran desarrollo urbanístico. Apareció las grandes ciudades, ¿no? Complejas, ¿no? La urbanidad. En ese tanto, chico, en este contexto, la cultura moche, que está ubicado en la costa norte, ¿no? La Libertad, que está formado por un conjunto de valles, ¿no? Valles estados. Por ejemplo, valles de Moche, Jequetepeque, Chao, Nepeña, Casma, el valle de Virú, el valle de Batán Grande, etcétera, ¿no? Un conjunto de valles que cada uno de ellos quería preponderar, ¿no? Cada uno de ellos quería tener preponderancia, ¿no? Con respecto al otro valle, ¿no? Pero el problema de estos valles era, ¿no? El problema del agua, ¿no? Entonces, el descubridor es Maxule en 1902. 1902. Quien lo estudia, ¿no? Además, Maxule es el difusor de la arqueología en el Perú, quien aportó grandemente, ¿no? A la historia del Perú, de nuestra nación. Entonces, chicos, mira, en el campo de la economía, la cultura moche, en la agricultura, ¿no? La agricultura. Aplicaron el sistema de irrigación, es decir, una ingeniería hidráulica para movilizar el agua. Construyeron canales, represas, reservorios, acueductos, ¿no?
Entonces había un gran desarrollo de la ingeniería hidráulica, ¿no? Por ejemplo, canales, la Canal La Cumbre, la represa San José, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron la agricultura gracias a la ingeniería hidráulica de la construcción de canales, represas, reservorios y acueductos. Esta agricultura, ¿no? Que, por ejemplo, profesor, ¿qué cosa producían, ¿no? En la agricultura, por ejemplo, estamos hablando de la producción del maíz, ¿no? Del algodón, del ají, la calabaza, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Entonces, complementaban con la caza, la pesca y el comercio, ¿no? Complementaban su dieta alimenticia con la caza, la pesca y el comercio. ¿Y comercio para qué? Para el intercambio de productos, por el intercambio de productos alimenticios con otras zonas, ¿no? Porque no, en todos los lugares no crece el maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenía que hacer un intercambio, ¿no? Intercambio con zonas, por ejemplo, valles interandinos donde que, por ejemplo, hay bastante fruta y, ¿no? Podían hacer intercambio con aquellos lugares donde producían, por ejemplo, el chuno, por ejemplo, ¿no? En la zona de Puno. Había un intercambio, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces ve, fertilizantes. Ellos utilizaron lo que es el guano de islas. Recuerden que los paracas ya utilizaban lo que es el guano de isla, ¿no? ¿Para qué? Para poder fertilizar sus tierras. Recuerden que zonas áridas, pero igualmente eran productivas gracias al guano de isla, ¿no? Eh, lo que es en el tema de trabajo, ¿no? Fuentes de trabajo, ¿no? Las fuerzas de trabajo estaban, obviamente, relacionados al campesino, a los aldeanos y prisioneros de guerra. Ellos eran lo que es las fuerzas productivas, ¿no? La fuente de trabajo. ¿Qué tipo de sociedad? Una sociedad esclavista y teocrática. Teocrática, ¿por qué? Porque estaba basado, un gobierno basado en la religión. Un gobierno, ¿no? ¿no? Un gobierno que dominaba gracias a la religión, ¿no? Sus dioses eran antropomorfos, seres monstruosos, que mediante el terror dominaban, ¿no? A grandes poblaciones. Y en la sociedad habían dos clases, dominantes y dominados. Los dominantes, que hasta ahora existen, ¿no? Hoy en día incluso hay una clase dominante, ¿no? Muy poderosa, y la clase dominada, que es el pueblo, ¿no? Entonces la clase dominante estaba dirigido por la casta guerrera, quienes estaban el famoso Siequich, gran señor gobernante, ¿no? El Alay Pai, que era un noble curaca, la casta sacerdotal, ¿no? Y los comerciantes. Y los dominados, obviamente, el pueblo, los aldeanos, ¿no? Y los pequeños comerciantes, pescadores, agricultores, ¿no? Prisioneros de guerra, que se dedicaban al trabajo forzado, ¿no? Y en esta imagen, chicos, ustedes verán, ¿no? Es en una playa, ¿no? Cuando no vayas a empezar para ir a- de vacaciones, ¿no? No, nada que ver. Acá los moches, en su parte económica, chicos, aprovechaban recursos marinos, ¿no? Aprovechaban recursos. Lagartija. Ya, entonces, búscala ahí. Entonces, chicos, acá, por ejemplo, los moches aprovechaban los recursos marinos. Eh, por ejemplo, podemos hablar del morocho. El morocho, por ejemplo, son algas marinas que eran extraídas del mar, ¿no? Y además, en su campo de la economía, los moches cazaban, el cañán del desierto, lo que hoy en día podemos conocer como una lagartija, ¿no? El cañán del desierto, chicos, ¿no? ¿No? Es el cañán del desierto. ¿Ya? El cañán del desierto, que es unos 2 o 3 veces más grande que la lagartija que conocemos nosotros comúnmente acá en la sierra, ¿no? Entonces, ellos consumían, hasta ahora siguen consumiendo, incluso Gastón Acurio, cuando visitó la costa norte, se comió un ceviche de cañán, ¿no? Entonces, en estos tiempos los mochis ya cazaban el cañán para alimentarse. Aprovechaban recursos, peces, aprovechaban lo que es el morocho, ¿no? Los recursos marítimos. ¿Mediante qué? Mediante caballitos de totora. Mediante caballitos de totora. Ahora, eh,
Ahora, chicos, en el tema de manifestaciones culturales. Moche es muy famoso en su arquitectura, que era a base de adobe, que tenían una forma piramidal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una forma piramidal, ¿ya? Y que es una pirámide trunca, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las famosas huacas, ¿no? Lugares sagrados, ¿no? Huaca del Sol, que es el más grande, Huaca de la Luna, Huaca Cartavio, Huaca Rajada, donde se descubrió al señor de Zipán, ¿no? Huaca Cartavio, Huaca Galindo, Huaca el Brujo, ¿no? Donde también está, por ejemplo, lo que es la Dama de Cao, ¿no? O la famosa Dama de Tatuajes, ¿no? Quien también historiadores afirman de que pudiera ser la primera mujer gobernante en el Perú, ¿no? Porque no hay mujeres gobernantes, pero la Dama de Cao podría ser una sacerdotisa que haya gobernado en Mochi, ¿no? Además encontramos murales, que es la rebelión de las cosas contra el hombre, ¿no? Es como si las cosas se rebelaran contra el hombre. Así hay una imagen en lo que es en Moche, ¿no? Cerámica, su cerámica es bícroma, pictórica, uno, porque es como un diccionario, ¿no? Que, que prácticamente eh, te describe su vida, su pasado, su historia, ¿no? Y escultórica es más psicológico, ¿no? Ahí donde en las cerámicas plasman sus estados de ánimo, su tristeza, su felicidad, ¿no? ¿No? Escultórica. Y además también resaltan los huacos eróticos, ¿no? Huacos eróticos, principalmente de posiblemente que se refieren a culto a la fertilidad, ¿no? Los famosos huacos eróticos. Yo sé que ustedes han visto y saben a qué me refiero con los huacos eróticos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, lo que es la costa norte con la cultura mochi, a grandes rasgos, ¿no? Ahora tenemos la cultura nazca, ¿no? La cultura nazca, que 100 después de, ¿no? Después, antes de nuestra era, hasta 700 después de nuestra era. Ubicación en el Valle del Río Grande, lo que es en Ica, ¿no? Lo que es Nazca, Palpa, Socos, de esa zona, ¿no? En Ica. Abarcó valles de Ica hasta Acari, hasta Arequipa, ¿no? Hasta Arequipa por el sur. Centro principal es Cahuachi, ¿no? Es la primera ciudad, ¿no? La primera ciudad. Además, los nazcas son los creadores de ciudades, ¿no? Los primeros urbanistas. Descubridor Max Zule también descubrió en 1901. ¿Ya? Entonces, su economía, chicos, era principalmente se dedicaban a la agricultura planificada, es decir, con una alta tecnología, porque el problema era el agua, ¿no? Para ello también ellos aplicaron sus conocimientos en la ingeniería hidráulica, aplicando reservorios, canales, acueductos, ¿no? ¿No? Entonces, la agricultura estaba basada en el cultivo de calabaza, del mismo payar, del frijol, del ají, ¿no? El algodón, el mismo maní, frutas como por ejemplo la lucma, no pensar que la lucma es solamente de la sierra, no, no, es de la costa, ¿no? Que se producía, incluso los paracas ya producían la lucma, ¿no? Y así, y complementado por la pesca y la caza, ¿no? Por la pesca y la caza. Entonces, cuando vemos acá lo que son los acueductos, podemos ver acá los acueductos, ojos de agua, ¿no? Son con los ríos o las aguas que filtran, ¿no? Que están agua freática, agua en la capa, en la napa freática, agua subterránea en otras palabras. Ojos de agua que eran aprovechados por los nazcas, ¿no? Hasta hoy en día en la costa siguen aprovechando, ¿no? El agua subterránea. En su cerámica, los nazcas tenían una cerámica polícroma de forma globular con asa puente, ¿no? Era una cerámica abstracta, eh, tenían horror al vacío, es decir, lo plasmaban, no dejaban un espacio vacío, ¿no? Lo rellenaban todo. En astronomía tenemos líneas de Nazca, ¿no? Que está en pampas de casi 500 kilómetros de extensión, donde están plasmadas figuras geométricas, ¿no? Impresionantes. Fue descubierto por Mejía Shespe en 1927, estudiado por Paul Kossoff, ¿no? Posteriormente por María Reich, que la dama del desierto, una matemática alemana que le dedicó toda su vida a estudiar, ¿no? Las líneas de Nazca, ¿no? Que
Muchos por desconocimiento lo conocían como la loca del desierto, ¿no? Pero en sí no era loca, era una estudiosa, pues, ¿no? Que murió estudiando. Gracias a ella se plantea de que la línea de Nazca es un calendario astronómico gigante relacionados con la agricultura. Con la agricultura, chicos, ¿no? Hasta ahora es un misterio, no se sabe exactamente cuál es la razón, por qué motivos, ¿no? Cuál es la función principal de estas líneas, ¿no? Todavía es un misterio hasta hoy en día, chicos. Entonces, chicos, este, conmigo hasta la siguiente clase y un saludo a cada uno de ustedes.